Buenos días, somos el grupo 4 de la sección 1.01. Hola, yo soy Carlos Bernal y voy a desarrollar la pregunta número uno del cuestionario general que consiste en realizar el DCL de cada elemento del sistema y analizar qué fuerzas realiza un trabajo y cuál es su signo. Bueno, comenzamos con el DCL del carrito. Tenemos la tensión que actúa hacia la derecha y realiza trabajo positivo, ya que va en dirección del desplazamiento. Luego tenemos el peso que va hacia abajo y que no realiza trabajo porque no hay desplazamiento vertical. Luego tenemos las fuerzas normales uno y 2 ejercidas por el riel que son perpendiculares al movimiento y no hacen trabajo. Y por último, la fricción, que va hacia la izquierda y se opone al movimiento. Por tanto, realiza trabajo negativo. Acerca de la polea fija, dos tensiones. La tensión uno que entra tangencialmente y se opone a la rotación y por lo tanto realiza trabajo negativo. Y la tensión 2 que sale en sentido horario y sí aporta energía al sistema, por lo tanto su trabajo positivo. Ahora, el peso no realiza trabajo ya que no hay desplazamiento vertical en la polea. En el disco de inercia solo actúan su peso, que apunta hacia abajo, pero como no hay desplazamiento vertical ni rotación adicional en su propio eje, este no realiza trabajo. En la polea móvil tenemos tres tensiones. La tensión 3 hacia abajo, que genera rotación y se traduce en un trabajo positivo. Luego tenemos la suma de las tensiones uno y 2 que actúan hacia arriba y se oponen al movimiento. Por lo tanto, generan trabajo negativo. Y por último, el peso, que también actúa hacia abajo y contribuye con energía, por lo tanto, trabajo positivo. Ahora, el SL del portapesa. Aquí tenemos el peso que actúa hacia abajo y como el movimiento también es descendente, este también realiza trabajo positivo. Aquí tenemos también la tensión que va hacia arriba y se opone al movimiento, este realiza trabajo negativo. Y luego tenemos la fuerza normal que aparece por contacto. Y eso también contribuye con trabajo positivo si es que hay desplazamiento descendente. Y por último, la masa adicional. Aquí tenemos que el peso genera trabajo positivo, ya que también se desplaza hacia arriba. Y la fuerza normal que va hacia arriba se opone, por lo tanto su trabajo es negativo. Bueno, ahora pasamos con la pregunta 2. Primero, partimos del principio de que el carrito parte del reposo, es decir, cuando su velocidad inicial es cero. Luego, a medida que el sistema se pone en movimiento por acción del peso que cuelga en el portamasa, el carrito comienza a moverse con una aceleración positiva. Y para calcular la energía cinética del carrito usamos la siguiente forma. Un medio de la masa, en nuestro caso fue 1020,68 gramos, por la velocidad por la velocidad lineal del carrito al cuadrado que obtuvimos del sensor que mide la velocidad angular de la polea fija. Luego pasamos a hacer la conversión de velocidad angular a lineal, que se hace usando la relación de velocidad es igual a la velocidad angular medida por el radio de la polea fija, que en nuestro caso fue 14,485 milímetros, y simplemente lo sustituimos en la fórmula de la energía cinética, y estos cálculos se aplican fila por fila sobre los datos experimentales tomados en la Pro. A cada instante del tiempo se le calcula su energía cinética correspondiente y luego se grafica su función del tiempo. En la gráfica obtenida podemos observar claramente cómo la energía cinética varía de forma oscilatoria, lo que concuerda con la aceleración y deceleración del sistema. Los picos indican momentos donde el carrito alcanza su Yo soy mayor Ariana velocidad. Rufino y vamos a resolver la pregunta 3, donde nos piden la gráfica del cambio de la energía cinética de la polea fija y el disco de inercia. La polea fija y el disco solo van a rotar, por lo tanto solo van a tener energía de rotación, energía cinética de rotación. Para el disco, su momento de inercia ya es conocido, así que solo se van a reemplazar los datos que ya obtuvimos al principio. Pero para la polea fija, como tiene una forma sobresalida y otra no, entonces lo vamos a relacionar con su densidad y vamos a suponer que tienen el mismo ancho, donde reemplazando con el dato de la masa de la polea fija, que ese es un dato que sí teníamos, vamos a poder llegar a este dato, el cual se va a reemplazar aquí y con el cual se va a hallar la energía cinética de la polea fija y el disco en cada instante y luego de su variación respecto al tiempo y se va a hallar el cambio. El cambio por el tiempo, vamos a tener esta gráfica. En la pregunta 4 nos piden la gráfica del cambio de la energía cinética de la polea móvil, el portapesa y la masa adicional. Lo único que va a ser energía cinética de rotación va a ser la polea móvil, pero la masa y la portapesa van a tener energía de traslación. Para la energía de traslación, como solo tenemos de dato la velocidad angular, vamos a tener que usar el radio de la polea fija para poder transformarlo, ¿no? Velocidad angular por su radio, que es el de la polea fija, y nos va a dar la velocidad lineal.
lo reemplazamos en cada instante, esta fórmula que hallamos, y luego su variación respecto al instante. Cuando la variación o el cambio se relaciona con el tiempo, nos da esta gráfica. Y para la pregunta 5, donde te piden la gráfica del trabajo neto y su ecuación, lo único que vamos a hacer es sumar los cambios, que es la variación de la energía cinética, porque el teorema del trabajo neto es que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Entonces vamos a sumar las variaciones de la energía cinética del carrito, de la polea fija, del disco de inercia y de el portapesa, la masa adicional y la polea móvil. Lo sumamos y nos va a dar el trabajo neto. Y nos va a dar esta gráfica y esta ecuación. Soy María Fátima Noriega y voy a explicar las cuatro preguntas del cuestionario específico. En la primera pregunta, primero tenemos que utilizar la fórmula del cambio de energía cinética, en este caso eliminando pues la parte de la energía inicial porque empieza el reposo, entonces sería igual a cero. Después estimamos la aceleración con dos puntos en la tabla donde el movimiento no está afectado por el resorte ni por el rebote, por lo que sería como un tramo más limpio. Utilizamos el punto 0,9 y los 2 segundos, utilizando luego la fórmula de la pendiente para hallar la aceleración, la cual nos da negativa porque está dejando de acelerar. Luego utilizamos mRA para estimar la velocidad en los 9 segundos. La fórmula nos queda de esta forma y nos da este resultado. Luego calculamos el trabajo neto sobre el carrito, el cual nos da este resultado también, la velocidad angular común para luego utilizarlo en la siguiente parte, ya que calculamos el resto de energías cinéticas del resto del sistema, o sea, del disco de inercia, la polea fija, la polea móvil, el portapeso, la masa adicional, y luego sumamos todo esto para que nos dé finalmente la respuesta que sería 100 joules. En la segunda pregunta, pues utilizamos Excel para graficar desde el intervalo de tiempo que ya se mencionó anteriormente. Entonces nos da esta gráfica y la ecuación de la recta es la siguiente, la cual se va a utilizar para la tercera pregunta, en la cual nos pide hallar la aceleración del carrito primero. En este caso, como es una ecuación de tipo lineal, el A es igual a la pendiente de la recta. Entonces, al tener la pendiente, ya tenemos la aceleración. Después de esto, con la gráfica que nos sale del trabajo neto acumulado versus el tiempo, pues la comparación de las dos gráficas nos dice que esta gráfica, al haber sido tomada en un intervalo de tiempo más limpio, en el cual no le afecta ni el rebote, ni el resorte, ni nada, em, es una cuadrática. La gráfica real incluye la fuerza del resorte, el frenado por la fricción y los rebotes que generan cambios bruscos de energía, por eso es que se ve tan desigual. Finalmente, en la cuarta pregunta tenemos que hallar el porcentaje del cambio de energía cinética, el cual sería la división entre la polea fija, la total multiplicado por 100. Ya que ya lo hemos hallado anteriormente, simplemente lo dividimos, lo multiplicamos y nos da este porcentaje que es súper bajo. Eso nos dice que sí es posible despreciarlo ya que su contribución es menor al 1% en total. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Verdeguer y voy a hablar de las observaciones y conclusiones de esta experiencia. En las observaciones podemos destacar los errores sistemáticos y aleatorios que pueden estar presentes durante la toma de datos. Los errores aleatorios se puede ver en el momento de la gráfica del carro, ya que hay un factor humano a la hora de pausar las medidas que estamos tomando en la gráfica, y errores sistemáticos que pueden ser el cambio del equipo empleado. En este caso, la balanza digital, que tiene una diferencia de más menos 0,01, y el Vernier, que tiene una diferencia de 0,01 también. Estas mediciones, sin embargo, no creemos que haya afectado tanto al resultado como se puede tomar en cuenta. En las conclusiones finales podemos concluir que el objetivo principal ha sido comprobado, cierto, ya que se comprueba que se cumple el teorema de trabajo neto y el cambio de energía cinética utilizando el sistema de carrito masa-polea, ya que ya que se puede ver que el trabajo total realizado sobre el objeto es igual al cambio en su energía cinética total. En las conclusiones de los objetivos específicos hemos podido obtener y cumplir todos los objetivos, como el análisis de la variación de la energía cinética, que está, que ha sido explicado con anterioridad, la ecuación de ajuste de la gráfica de trabajo neto, también explica con anterioridad, y el trabajo neto del sistema con el cambio de energía cinética, que terminamos verificando que el teorema del trabajo y energía sobre el sistema Garrito-Massa-Polea es correcto. Muchas gracias.